pues que no sé qué pasó con mis archivos y perdí la primera parte de una entrevista muy amena, muy interesante que me estaba dando Mora Naham. Y lo bueno es que no fue todo, pero una parte muy importante nos estaba diciendo en estos archivos que perdí, en el cual nos estaba platicando que tuvo un accidente muy fuerte, de muy pequeña. Algunos ya sabrán que ella ha sufrido mucho de la espalda, con problemas de la espalda, pero esto viene de tiempo atrás por un accidente automovilístico que tuvo, muy fuerte. Y pues vean los demás videos, porque allí va a decirnos qué fue lo que pasó y cómo continuó bailando, porque estuvo muy fuerte. Eso sí no se lo sabían. No se la pierdan. Mora, ya saben que es una persona que lleva años en el medio de la danza árabe, e insisto, es muy interesante. Descubrí muchas cosas de ella. La vemos como muy seria normalmente, de poca palabra, pero ya verán todo lo que nos platicó. Disfrútenlo. Vamos con la primera parte, ¿ok? Y perdón que se me fue Mora, discúlpame, perdón, se me fue. Adiós. 2 años duró tu convalecencia sí, porque de que te rompes la pierna. Me rompí la pierna, fueron 6 meses y cuando revisé para que me quitaran el yeso había soldado mal, entonces me tuvieron que operar, romper lo que había soldado, arreglarlo. Fue mucho tiempo, me traje luego para volverme a quitar, en fin, sí fue un viaje grande que sí me marcó. De hecho mi pie izquierdo es más chico, mi pierna es no más corta, pero sí más débil, ¿no? Y esto entonces en tu recuperación provocó que fueras, como dices, coja. Sí, un resto de mi vida con la primaria y parte de la secundaria. Híjole, qué fuerte. Entonces, toda esta temporada obviamente dejaste... Intenté regresar al jazz, por ejemplo, me gustaba mucho trabajo, ¿no? Porque sí tenía como el miedo de no podía hacer ciertos saltos, no podía hacer. Me quedó mucho trauma, sobre todo psicológico, porque todo fue muy doloroso. Fue muy, muy, muy doloroso. Y pues hasta los 23 años, casi a los 16, retomé las danzas hawaianas y eso. Y después, a los 23, estaba en la carrera de medicina. Yo siempre quise danza árabe porque me gusta mucho la música, pero en esa época no la encontraba por ninguna parte. Estoy hablando de 1998, no había nada, ¿no? Y yo la estaba buscando. Y un día, justamente, mi maestra joven me dice, yo vi danza árabe, creo que me dijo Durango y Insurgentes, creo. Entonces fui, no encontré nada en un internet, que en esa época empezaba el café internet. Me metí con todo el miedo del mundo porque ya la tecnología no se me da. Entonces yo dije, ¿cómo le hago? Pero estaba desesperada y la persona que estaba teniendo ahí me ayudó, le puso. Y encontré mucha danza árabe, pero en Chile, en Argentina, claro. Yo tengo que ir hasta allá. Y de repente encontré una danza árabe en México, tasqueña. Dije, ahí, ya no quise buscar más, ya no quise averiguar si había más cerca. Y fue con la escuela de Ramisel. Entonces me acuerdo que fui a ver la clase, llegué ya estaba empezada, me fascinó lo que estaba viviendo. A la otra fin de semana tenían una presentación. Ahí estaba Tatiana Ávila, estaban algunas compañeras, no sé cuáles fueron sus nombres en aquella época. Y ellas ya, por ejemplo, Tatiana ya era la top ahí de Ramaisel y todo, ¿no? Entonces yo entré con Ramaisel el siguiente fin de semana, pero prácticamente ni hubo clase porque tenía una presentación. Más bien fui, las acompañé en la presentación y ayudé en lo que pude. Realmente nada. Y ya después estamos hablando de septiembre del 2003. Ay, ¿qué tal? Bueno, tienes las fechas. Sí, las tengo claras. Y después de eso, empecé a tomar clase con ella y me empezó a gustar muchísimo. Al poco tiempo, por ejemplo, Tatiana, la recuerdo muy bien,
y Mariela, era su otra compañera, llegó un día Laila Canal a venderle algunas cosas a Ramesel de Crótalos o algo, si no recuerdo qué era. Las vio y se las llevó. Y se las llevó ya a bailar a restaurantes, ¿no? Y eso sí me acuerdo muy bien porque eran así como las mejores de las alumnas de Ramesel en ese momento. Y yo llevaba, no sé, ni un mes, yo creo, un mes a lo mucho cuando esas fueron a bailar a restaurantes. Y bueno, yo me quedé ahí un buen rato, pero me empezó a gustar muchísimo, ya de ser un hobby era así de que yo Ya pasión. Sí, y entonces empecé a tomar, en vez de las 2 horas con la maestra del sábado, dije, quiero más, y me metí 4, y después eran 6. Dije, pero nada más en sábado, porque ya no daba entre semana. Entonces me metí otra vez a internet, saqué una lista de maestras, y le dije, oye, mira, esto lo imprimí. Dije, ¿quién me recomiendas de ellas? ¿No? Porque yo no las conozco. Y me dijo, mira, esta no te la recomiendo, esta no la conozco, esta es muy mala, esta es buena, esta también. Y nombres. Te juro que no me acuerdo, pero de las que estaban en ese momento que ella me dijo sí, era Samira Vázquez. Y también siempre me quedé con ganas de tomar clases con Lila Selecta. Estaba entre ellas que ella también me la recomendó, pero no sé si era el horario o alguien no me acomodaba y siempre me quedé con ganas de tomar clases con Lila Selecta. ¿Desde dónde ibas? Yo iba de Buenavista. O sea, te volas toda la ciudad para poder llegar a tu clase. Los sábados. Y con Samira, pues estaba en la Roma, ¿no? Con la maestra Samira estaba en la Roma. Y entonces empecé a ir con Samira, iba 2 veces por semana. Y con Ramesel iba los sábados. Pues yo quería más. Entonces le pregunté a Samira. Ajá. Y me dijo, no, bueno, sí es buena. Y total que me metí con María Shazadi. Okay. Me metí con otras maestras que la verdad es que no voy a decir sus nombres. ¿Pero no te quedaron ganas? No, no me quedaron ganas, porque cuando entré con ellas yo dije, ay, yo sé más que ellas y no me gustó. Sí, con 2 o 3 maestras tomé 2 o 3 clases y dije, no tengo nada que aprender de ellas. Sí se anunciaban en internet y todo. Una estaba en una casa de cultura y la otra se anunciaba en internet así con bombos y platillos. Ajá, en grande, y pero dije, no. Entonces estuve tomando un tiempo con ellas. Ya para esto yo te estoy hablando del 2005. Ya tenías 2 años. Sí, porque fue poco a poco, ¿no? O sea, no fue de todo así, okay, ¿no? Primero empecé con Ramesel mis 2 horas los sábados. Después dije, ahora yo estoy estudiando medicina. Entonces, es lo que te iba a decir, la medicina es muy absorbente, muy absorbente. Entonces, tampoco era de que ibas todos los sábados en falta, ¿no? A veces tenía trabajos o prácticas o algo tenía que faltar. Entonces, hubo un momento en que, la verdad es que la carrera de medicina a mí me desilusionó mucho desde el 3er semestre, y yo aquí ya te estoy hablando que estaba en el 7º semestre, porque pues tengo una debilidad entre muchas otras y son los animales, ¿no? Entonces ellos hacían prácticas en la Salle. Okay. Tienen un bioterio, que por cierto denunció esa situación, donde llevan a perros que son... Supone que está prohibido en el Distrito Federal que agarren a los animales de las perreras y hagan prácticas con ellos, pero los traen del Estado de México, de perreras del Estado de México, y se hacen cirugías en ellos, se les quita un pedazo de intestino, un riñón, se les poncha un pulmón para estar practicando, ¿no? Eso a mí me rompía el alma, si yo lloraba, sufría como no tienes idea. Me robé a uno de ellos, el otro se me murió, y lloraba yo como Magdalena, y desde ahí agarré como cierta adversión, y cada hospital que íbamos para alguna situación, hasta en el de otorrinolaringología, había perros para hacer prácticas, ¿no? Sí, eso no puedo creerlo, entonces eso a mí me frustraba. Y le empezaste a agarrar como... cierta tirria, cierta molestia, cierto coraje, o sea, no puede ser tanta... situación tan triste que yo veía en cuestión de los animales, ¿no? Claro. Que a las personas, bueno, igual no les afecta a la mayoría. Sí, pero que los animales que ni se pueden defender nada. A mí me afectaba muchísimo, ¿no? Entonces, inclusive me robé a uno de ellos, el primer Morgan, ya este es el segundo que tengo, y bueno, esa es otra historia, pero sí me afectó mucho y llegó un punto en que yo ya no quería seguir adelante, lo hacía por el compromiso de la familia, de que lo que esperaban de mí, y la doctora y todo eso. ¿Pero terminaste? No, porque entré en una crisis, porque fueron muchos semestres en los que yo ya no quería seguir adelante y lo hacía más que nada por mi familia, ¿no? En aquel entonces yo ya vivía
con el que después fue mi esposo, el padre de mi hijo, y ahora mi ex esposo, porque me divorcié mucho, esto tiene que ver con la danza también. Sí. Y en ese momento nos conocimos en la carrera de medicina. Él fue el que me apoyó, me dijo, oye, Mejor. mira, Ajá. sí, Lo estás porque sufriendo mucho. demasiado, yo ya estaba, te juro que así casi que me quería morir porque me sentía atrapada y era por algo, por compromiso, ¿no? Claro. Tomar el valor de decir, no quiero ser lo que todo el mundo espera que sea, Qué y fuerte. decir, quiero ser o bailarina, quiero ser De otra cosa. doctora bailarina. Dejé la carrera de medicina Ajá. y me vi en aprietos también. Obviamente ya vivía yo en un libre y todo, antes de ok. casarme. Nos casamos bien y todo, pero... Vivías en pecado. Qué barbaridad. Entonces también mi familia lo veía mal. Claro. Y al poco tiempo dejó la carrera, entonces le echaron toda la culpa. Por Te su perdiste. culpa, Sí. Y cuando les dije, bueno, pues no era bailarina de baile, Claro. bailarina exótica. Ajá. Entonces, te juro que hubo varias navidades, años nuevos que no pude ir con mi familia. Por estar Por haber rechazada. La rechazaron dejado total. la carrera, por todo lo que estaba pasando, me quedé sin apoyo familiar, excepción de mi mamá, mi hermano y mi abuelita, ¿no? Que siempre me apoyaron, pero bueno, ellos hacían su vida, estaban lejos de aquí y ¿Eres del DF? yo soy del DF, sí. Pero la familia de mi abuelita es del Estado de México, de un lugar que se llama Tenancingo, y pues allá se fue a vivir mi mamá desde que yo empecé a vivir, me dejó el departamento ahí y ella se fue para allá. Mi mamá siempre me apoyaba, ¿no? Pero bueno, a distancia, porque ella no vive aquí, ¿no? Entonces, bueno, sí nos vimos difícil toda esa etapa, entonces para yo sobrevivir y en lo que decidía, porque yo dije, bueno, voy a cambiar de carrera, siempre fui niña de acuerdo, ¿no? Estudiosa. Entonces yo quería ser o psicóloga, o nutrióloga, o veterinaria. Estaba entre esas tres, ¿no? Me decidí por veterinaria. Entonces, en el inter de que todo eso pasaba y para poder pagar mis clases de danza, porque ahí era cuando estaba tomando clases en ese tiempo justamente, ¿no? Entonces iba a tomar clase, no recuerdo qué días, pero eran 2 días por semana con Samira, 2 días por semana, entre semana con María Shazadi, me quedaba un día que andaba yo picando maestras que nada más no me gustaban, todo el sábado con Maisel y pues solamente lo digo, ¿no? Entonces en ese inter entré a trabajar en una veterinaria y decidí que voy a ser veterinaria. Metí mis papeles y la solicitud para el examen, todo el trámite para entrar a la UAM. Y recuerdo que un día llega el papá de mi hijo y me dice, ¿qué te pasa? Y yo estaba llorando. El primer seminario que a mí me tocó ir fue el de Nurhan Sharif. Lo traía Samira Vázquez. Y yo no tenía dinero para tomar el curso de... Y llorabas porque querías porque no curso. tenía dinero Claro. para pagar el curso con Nurhan Sharif, ¿no? Entonces, y lloraba con la violencia, me dice, ¿qué te pasa? Y ya le dije, es que no tengo dinero, voy a hacer el curso y yo no lo puedo pagar. Entonces me dijo, oye, tu examen es el próximo domingo. Yo no te he visto estudiar, no, sí estudio en la veterinaria, sí, pero no nada más te van a preguntar química, biología, que eso te sale muy bien, y lo sabes, te van a preguntar historia, geografía, matemáticas, español, cosas que hace mucho que no ves. Y tú llorando por ir a mover el bote. Dice, piénsalo bien, no vaya a ser Claro. que al rato, con el tiempo, te vuelva a pasar lo mismo y dejes la carrera a medias, porque lo único que yo te veo diario es que vas a bailar diario, ¿no? Y yo me quedé así y dije, no, pero es que no, pues estaba yo llorando y me dice, piénsalo bien, ¿por qué no das clases? Le dije, ¿cómo crees? Si yo no sé nada, ¿cómo voy a dar yo clases? ¿No? Si yo no sé nada, apenas no sé hacer una coreografía, no sé hacer nada. Y él me dijo, ¿y tú qué crees? Que un día se va a abrir el cielo, va a salir un rayo, te va a decir, estás iluminada para dar clases y puedes hacerlo, tienes que empezar por algo. Y me puso ese ejemplo en cuestión de medicina, que él antes de graduarse ya daba consultas de medicina alternativa, ¿no? Claro. Entonces me dijo, pon los pies en la tierra y si tu hobby no te da para comer, no funciona. Busca algo que Claro. te dé tu independencia económica, Claro. y si eso no te funciona, pon los pies en la tierra y ve qué es lo que vas a hacer, ¿no? Y se dio la media vuelta y se fue. Y me quedé yo así de wow, ¿no? Así que, ¿y ahora qué hago? Total que
Estamos hablando que era un día entre semana, el domingo era el examen. No fui a hacer el examen, lo pensé todos esos días, dije, tiene razón. En ese inter de esos días hablé con mis 3 maestras en ese momento, que era Rama Isel, María Shazad y Samira Vázquez. Les platiqué lo que estaba pasando. Las 3 me dieron su apoyo moral. Pero me recuerdo mucho las palabras de mi maestra Rama Isel, que me dijo, te juro que quedaron como un sello en mi frente, como una impronta, y me dijo, mientras tú te sigas preparando siempre, siempre vas a estar un paso adelante de tus alumnas y tendrás algo que enseñarles. Y eso se me quedó así. Entonces, empecé, estamos hablando que eran, no sé, las fechas de marzo del 2005, y yo empecé a dar clases en mayo. En ese inter empecé a buscar mi nombre artístico y empecé a hacer publicidad, empecé a hacer propaganda, inclusive ella, como solamente en el lugar que antes tenía, era muy pequeño para dar clases, era la sala de la casa de su mamá, entonces tenía un cupo limitado, claro, y no aceptaba gente todo el tiempo. Entonces me decía, en ese inter me mandó esas personas, les daba mis datos, okay, para que si querían empezar a tomar clases conmigo, ¿no? Entonces eso siempre se lo voy a agradecer y pues sí me apoyaron, la verdad, las 3 muy lindas siempre conmigo. Y total que yo empecé a dar clases en mayo del 2005 y para agosto de ese año empecé a dar clases, tenía 8 alumnas, empecé con 8 alumnas, rentaba espacios para dar eso te iba a preguntar, clases, ¿dónde? Rentaba lugares así, centros donde rentaban salones para ensayos o clases de danza, y en otro lugar hice un acuerdo en un gimnasio, porque no había antes danza árabe, fitness y cosas de esas, nada. No, entonces le dije, mira, llegamos a un acuerdo y era un porcentaje y un porcentaje, y empecé ahí, y después empecé en mayo, y en agosto me embaracé. Llega yo muy bien, y de repente, wow, estoy embarazada, ¿no? Y a parar. No paré nada. ¿Paraste? No paré nada. Seguí adelante y todo, y iba a dar mis clases con mi panzononón. Sí. Yo me acuerdo que yo di clases un jueves. Ajá. No, perdón. Un sábado di clases todavía bien, así hacía shins, todo. Y el jueves nació mi hijo. No, bueno. Y pues estuve un mes de recuperación, y al mes ya estaba yo dando clases con mi hijo en cangurera, en brazos, y yo rentaba espacios, entonces tenía que cargar la pañalera, el bebé, la grabadora y todo, ¿no? Pero yo no iba a varios lugares, me quedé en un solo lugar. Y te decía de una tía que en ese inter que yo trabajaba en la veterinaria y vendía ropa interior por catálogo. Entonces un día esa tía tenía 2 primas, una de mi edad y una más chica. Fui, le vendí, le llevé los catálogos para ver si escogían algo, ¿no? Y entonces sí, me pidió unas cosas, le dije, voy a ir con mi tía Ana es la que me pagaba la escuela. Dijo, con tu tía Ana ni vayas. Ella no te quiere ni ver, y no, por lo de la escuela. Me empezó a decir muchas cosas que no puedo decir. en cámara, ajá. Te digo, hubo un tiempo en que yo no tenía apoyo de la familia ni nada por dedicarme a la danza árabe, ¿no? Entonces dije, no me importó, yo lo hacía realmente porque era mi pasión. Nunca lo hice por una situación económica, nunca lo hice por darle gusto a nadie. Al contrario, tuve el valor de decidir que sí es lo que quiero. Ajá. Y lo hacía. Entonces tomaba clases y daba clases a full. Hasta que, te digo, me embaracé. Llegó un momento en que dejé de tomar clases y solamente di clases porque tenía que bajarle todo el ritmo. Okay. No puedes, estando embarazada, llevar ese training. Y no es lo mismo dar clase que tomar clase. Cuando tomas clases tienes que estar al full toda la clase. Cuando das clase marcas el paso y te puedes estar tranquila, ¿no? No tienes que hacer todo. Te está matándote. Finalmente, te digo, sí me casé por el civil, por la ceremonia religiosa, todo. Y al poco tiempo la hija más chica, que es mi prima, esa tía, resulta que también estaba embarazada, pero estaba embarazada de un empleado de mi tía que era un cargador de vidrio, y la prima ya tenía. Suele suceder. Y que estaba casada.
Bueno, gracias. Entonces, O sea, hay claro. un Dios. No, total. Totalmente. Y mira, todo ese rechazo que mi familia tenía hacia mí por el enojo de que había dejado una carrera, de que pues estaba haciendo supuestamente las cosas mal, con el tiempo todo se tranquilizó. Y si bien a mí no me lo han expresado directamente, sí sé por comentarios que hasta tienen cierta admiración o respeto, porque Claro. me abrí camino sola en la vida, logré todo lo que ahora ves sola. Bueno, no sola, yo siempre he sentido el apoyo de Dios totalmente, ¿eh? Siento que todo lo que tengo viene de arriba, pero creo que todo ese apoyo que me han dado de allá arriba ha sido porque tuve el valor de seguir mi corazón, de no perseguir un fin económico y de no querer darle gusto a nadie, sino hacer las cosas porque realmente te nacen, ¿no? Entonces, El las cosas se me feeling fueron dando. que muchos, o ese, no, esas llamaditas que no le ponemos muchas veces atención. Sí, exactamente. Tú dijiste, Exactamente, tú le supe pusiste escuchar atención, esas sí. señales. Sí, sí. ¿Eres religiosa? ¿Tienes... Sí, ¿Qué crees? O... nací bajo la fe católica, pero yo creo muchísimo en Dios y para mí hay un punto en donde las religiones quedan pequeñas en comparación de Dios. Entonces, para mí las religiones, yo las veo así, la que sea, todas son buenas, todas sirven en un momento, pero hay un punto en el que son como una materia de algún grado de la primaria. Y si pusiéramos la analogía, Dios es que te vas a titular de ingeniero o de doctor o lo que sea hasta la universidad, las religiones es una materia de un grado de la primaria. Quedan muy chicas para todo lo que es Dios y todo lo que conlleva. Claro. Al final de cuentas todos tenemos que llegar al punto de la unificación. Como raza, como mundo, como energía, como todo. Entonces, pues todo lo que divide Sí. no funciona. Sí. Oye, Funcionan en un punto de la vida para dar normas, para dar pautas, para darle bases a las personas, ¿no? Para darle ciertas guías morales, todas son buenas. Pero hay un punto en el que... ¿Y después? ajá. Entonces, yo las respeto todas. Mi mente es muy, muy abierta. Muy abierta. Nunca me cierro absolutamente a nada. Claro, pero tú, o sea, respetas, pero tú tienes obviamente Mis tus... bases son Claro. el respeto. El respeto a la creencia de todo el mundo y a lo que la gente sienta, piensa. Yo creo que todo se basa en el respeto. Oye, ¿cuántos años tiene tu hijo ahorita? 9. 9. Vi otro día una foto y está enorme. 9 años y en abril cumple 10. Y es altísimo. Ajá. Y gracias a Dios. Bueno, es que tú eres grandota. Yo por eso te preguntaba. Mi familia es muy alta. Ajá, ¿eres de aquí? Porque, por ejemplo, por lo general los del DF somos como petit. No, toda mi familia es muy alta. Mira, mi hermano mide 1,94. No, bueno. Oye, ¿y a tu hijo no le llama la atención? Oye, hacía shimis y de todo con él. Imita. Sí ¿Sí? me imita, pero... Y yo le he dicho, porque yo quisiera... Y aparte se la pasa viendo aquí. Sí. Una vez Amira me dijo, mira, o lo va a amar o lo va a odiar. Ah, bueno, sí. Porque o quieren hacerlo o se fastidian de tanto verlo y ya no lo quieren ver ni en pintura, ¿no? Porque también Samira tenía en aquel entonces un hijo más o menos de la edad de mi hijo, más... Ahorita ya debe ser un jovencito. Claro. No sé ya qué edad tenga el hijo de Samira. Pero, finalmente... Y no queremos saber. No. Ya no me quiero reír. Ajá, exacto. No, pero finalmente mi hijo me dice, sí le imita, sí le gusta, no es que lo odie, no en este momento de su vida, pero él me lo dice, no mamá, porque yo quisiera que se metiera, por ejemplo, a clases de jazz. Sí. Me encantaría que estudiara flamenco, por ejemplo. A mí me sí. encanta ver a los hombres haciendo flamenco. Es increíble. Pero me dice, no mamá, yo soy deportista. Y sí, ok. es ojo el deporte, es maravilloso en basquetbol, está en las 2 ligas, es gimnasta también, le estuvo haciendo ninjitsu, después va a regresar yo creo a las artes marciales, porque ahorita está totalmente a full con el basquetbol, la gimnasia, y de repente como que quiere hacer fútbol, entonces, pero él sí se le da el deporte, y gracias a Dios también va a excelentes calificaciones, puro 10, uno que otro 9. No, la verdad es que tengo esa satisfacción de
que mi hijo está Está bien. Sí, es un niño de buenos sentimientos, buen compañero, excelente hijo, ¿qué te puedo decir? Es lo mejor. ¿Cómo se llama? Aaron. Estuvo en el curso de verano de hace poco. Ajá. Y una de las maestras me dice, ¿ya te andan diciendo suegra varias, eh? Y tú no. No. Y aparte eran niñas más grandecitas que yo, entonces yo así de... ¿Y te altera la situación? No, para nada, me da ¿No? risa, sí, no, me da risa. Te da risa ahorita, pero deja que veas que ya va en serio. Yo creo que va a ser un niño Te doy con 2 mucho veces. pegue. Yo creo que va a tener mucho pegue. Mucho pegue. Mucho pegue. Oye, ¿y Pero cómo? él es tímido, entonces quién sabe cómo se va a desarrollar eso, no sé. Ya veremos. No me angusties con eso, por favor, no me angusties con eso. Oye, ¿y cómo llegas a pues a esto? Híjole, trabajando muchísimo. ¿Cómo? Muchísimo. Estuviste bailando en Yo trabajaba restaurantes, ¿no? de domingo a domingo, antes de llegar a los restaurantes. Antes, ok. Rentaba yo espacios, Ajá. mi hijo había nacido y me lo llevaba y de verdad parecía mula de carga yo. Cargaba De a mi las hijo, cintitas que cargan con el rebozo y pues no llevaba rebozo, pero sí cangurera y las pañaleras, la mochila de las cosas, de la ropa, de todo, la grabadora, andaba en transporte público así, pues era una mujer joven. No me importaba nada. Sigo Sí, siendo por favor, pero no es lo mismo que hace 10 más años, joven, ¿no? más joven. Pero un día mi hijo, ¡ay, la sillita! Y un día se me cae de la sillita. No, bueno. Un día se me cae de la sillita y entonces entré en angustia y dije, ¿y ahora qué voy a hacer? No puedo cargar un corral, la sillita sí, el corral no, pero de la sillita ya se me cae. Y necesito dejar algo para meterlo ahí mientras sigo dando clases, ¿no? Y en ese entonces tenía una alumna que se llama Guadalupe y ella me dijo, oye, ya me había invitado a ir a ver su local. Ella tenía un local que rentaba sobre Calzada Camarones. Justamente estaba yo en mi casa en ese momento con la angustia de qué voy a hacer, pero de verdad sentía yo mucha angustia de ahora qué voy a hacer porque no puedo resolverlo, no tenía quien me cuidara a mi hijo sola, ¿no? Entonces dije, no, ¿qué? Y me llama y me dice, Mora, te hablo porque ya no puedo pagar la renta del local, lo voy a tener que dejar y quiero que vengas a verlo para ver si puede funcionar para que des clases ahí, si no lo voy a dejar. Le dije, ok, nos vemos, quedamos de acuerdo, no sé, el otro día, ese día, no recuerdo. Fui y lo vi, era un local bastante pequeño sobre Avenida Camarones, puede ser que funcione. Le dije, está bien. Y me dice, yo pongo el capital y tú pones tu expertise. Y le dije, ok. Entonces ella puso toda la cuestión económica para transformar el lugar y yo empecé a dar las clases ahí, ¿no? Empezamos no sé si mi hijo nació en abril, mayo, junio, julio, yo creo que esto fue en agosto, lo empezó a arreglar en agosto, septiembre, en noviembre inauguramos. Y yo estaba feliz porque a mis 26 años ya tenía un lugar, aunque era compartido, ya tenía yo un lugar. Para poder enseñar. Sí, nos alocamos, quisimos meter clases en la mañana para aprovechar el espacio y empezábamos con yoga a las 6 de la mañana. Entonces yo llegaba todos los días antes de las 6 de la mañana, 5 y cacho, con mi bebé en brazos, todas las cobijas, estoy hablando de noviembre, entonces era noviembre, diciembre, enero, tiempo de frío, entonces cobija sobre cobija, claro. Y abríamos a esa hora y cerrábamos a las 10:30 de la noche. Ahí me la vivía todo el día, nada más tenía un día de descanso. Ese día de descanso era los viernes y los viernes a veces montaba coreografías para 15 años. O sea, no había día de descanso. No. Y no había, daba clase diaria. Claro. Ahí conocí, por ejemplo, a Mari, que sigue conmigo, que después de ser la persona que limpiaba el lugar, pero ella llegaba a las 10 porque vive lejísimos, Mari, ¿no? Entonces vive más lejos de Coacalco, entonces no existía el tren suburbano y se hacía más de 2 horas de camino llegar, entonces llegaba a las 10 de la mañana y se iba a las 4. Entonces se suponía que Lupita llegaba a las 6 a ayudar, pero después se volvió a embarazar ella. Sí, tuvo un hijo enseguida el otro. Y llegaba el momento en que me dijo, ay, no puedo ir porque tengo una junta, ella trabajaba, no me acuerdo en qué bienes raíces o algo así. Y no puedo ir y puedes tú cerrar hoy, sí, no te preocupes, ¿no?
Y después de ser un día, de repente eran 2 días a la semana, de repente 3, y de repente dejó de ir. Nada más iba los sábados, recogía el dinero, hacía cuentas y se iba. Entonces, después de que se iba Mari, me quedaba yo sola, dando clase, contestando teléfono, Ay, no, bueno. dando informes. Obviamente era un local que estaba así a la calle, ¿no? Entonces entraba la gente, cambiando pañales y dándole de comer. Todo al mismo tiempo. Entonces mi hijo tenía 7 meses en ese entonces, 7, 8 meses, 9, y lo paraba en una silla y paradito que se agarraba, y mientras estaba brincando, ahí le quitaba el pañal, lo limpiaba, seguía dictando clase y todo, le metía la familia. No, bueno, me la pasé, fue una época de verdad que trabajaba y trabajaba, no lo sufría, porque yo me sentía realizada, porque decía, tengo un espacio, ¿no? Compartido que tengo un espacio. Y lo más difícil era cerrar cuando el papá de mi hijo tenía guardias. ¿Y sola? Sola, a las 10:30 de la noche, en Camarones, súper oscuro, con mi hijo en brazos. ¿Y no tenías auto ni nada? No, mi auto, tengo 2 años con mi auto. Antes de ser 2 años nunca tuve auto, siempre fue transporte público, ¿no? Entonces, cerrar la cortina, poner los candados era muy difícil porque las piernitas de mi hijo llegaban al piso y ya no me podía agachar más. Sufría para cerrar el lugar, sufría. La verdad me tardaba mucho en poder cerrar justo por eso, por hacerlo, y con la pañalera y todas las cosas, ya sabes, ¿no? Entonces, vivía en un 5º piso, sin elevador. Bueno, échate aparte, claro. Muerta llegabas y Y todavía tenía chútate. que ir, y cuando tenía que ir al súper y cargar las bolsas. Bueno. Trabajé muchísimo. Esa sociedad no duró mucho tiempo porque las cosas empezaron a desbalancear. Lo que habíamos quedado que iba a ser, te digo que dejó de ser, ¿no? Llegó un momento en que ya no se aparecía más que por el dinero, y yo en esa época hice el primer seminario en mi vida. El primero que hice fue con el Sam Barrows de Tribal de Guanajuato. Fue la primera que traje. ¿Qué trajiste? Porque yo tomé una clase con ella cuando era alumna de Ramaizel y me gustó muchísimo, sobre todo la cosmogonía del tribal, ¿no? A mí el tribal no es algo que yo vaya a hacer, pero Ajá, la te iba a preguntar, cosmogonía, ¿te gusta? Ajá. me gusta mucho más el baile. Lo respeto el tribal, y la clase que tomé con el Sam me encantó, y lo que me encantó es cómo lo da ella, toda la cosmogonía, las ceremonias, todo eso me fascinó, ¿no? Y yo dije, yo quiero traerla de nuevo, ¿no? O sea, volví a tomar clase con ella y entonces lo empecé a organizar. Era el primero que hacía en mi vida, no sabía yo absolutamente Ni qué se hace, ni cómo, ni nada. Ajá. Me aventé así y lo sufrí mucho. El lugar donde estábamos así, exagerando que habían 15 personas. El domingo llegaba a haber 20, ¿no? Tenía grupos de 20. Yo no podía ni moverme. Yo no podía saber el calentamiento, se los dictaba porque ya no cabía yo ahí. Sí, o eran ellas o sí, tú. Y claro. yo ya no cabía. Y no podían, por ejemplo, irse al piso. Toda la vida he puesto abdominales porque después de que nació mi hijo, yo subí 20 kilos. Quedé this big. Entonces, y el cuerpazo desde cadera. No, quiero decirte O sea, que yo siempre sufrí con la cuestión del peso, ¿eh? Yo ¿Ah, sí? siempre fui llenita. Era el patito feo de mi familia.